Bien, comentaba con anterioridad, pues estábamos hablando acerca de que la neuromotricidad es el componente biológico, neurológico del movimiento y que este depende de un proceso de maduración que es caudocefálico de abajo hacia arriba, hablando de las estructuras del sistema nervioso. De manera muy puntual, pues estamos enfatizando a nivel de corteza, la corteza cerebral, ya que es donde se encuentran muchos de los procesos con los que vamos a trabajar, también con psicomotricidad, y podemos identificar que a nivel de corteza inicial, cerca del primer año de vida, el sujeto camina con los brazos abiertos, utilizándolos en una función de equilibrio primario casi siempre más arriba del hombro o a la altura de este. Recordarles que la primera marcha siempre es horizontal y que pareciera ser que nosotros los papás o los educadores inclusive tenemos esa fea y mala costumbre de poner al niño a caminar hacia adelante. Esto le genera mucha incertidumbre, una sensación de vacío e inseguridad, y lo que nosotros tendríamos que realizar es permitir el movimiento en marcha pero hacia los costados. Quizás alguno de ustedes ha podido tener la oportunidad de observar a un niño cuando está en esta etapa, donde se agarra de las mesas, de las sillas, de los sillones y va realizando los desplazamientos de manera lateral. Es hasta que el niño, entonces, ya a los 18 meses, más o menos un año y medio, ya puede caminar con los brazos libres mediante la función primaria de equilibrio. Aquí es donde en realidad ya empieza a dar sus primeros solitos, como le dicen normalmente, donde el sujeto ya es capaz de hacer desplazamientos hacia adelante de manera más independiente sin necesidad del apoyo de un adulto. Los tiempos pues van a variar en función de muchas cosas, sobre todo de la habilidad y de la complexión, las características que tenga el cuerpo del niño para esta edad. Para eso pues es muy importante permitirle al niño que tenga experiencias motrices de manera diversa en el contexto donde se encuentra, ¿no? Entre más experiencias tenga el niño, va a poder afianzar o consolidar mejor estas habilidades. Cerca de los 3 años, el niño ya corre y camina en un patrón cruzado completo. Al igual como en el gateo, podemos identificar el patrón cruzado al momento de caminar. Esto es cuando existe un movimiento contralateral de manos y pies. Si alguno de ustedes le ha tocado marchar o desfilar, ustedes podrán recordar que hay un movimiento que tienes que realizar donde al momento de levantar el pie izquierdo, pues tu mano derecha va hacia atrás y viceversa. Ese es un patrón cruzado al caminar, que también lo podemos observar cuando el sujeto va subiendo los escalones. Hay niños que van subiendo y suben escalón por escalón. Suben pie izquierdo, suben pie derecho al mismo escalón. Y hay niños que lo hacen de manera ya un poquito más integrada. Muchos de ellos no son hábiles, pero ya quieren subir de 2 o 3 escalones al mismo tiempo, pero se nota que ya hay una alternancia de los pies al momento de subir. Son pequeños indicadores que nos van diciendo que el niño va madurando y que tiene mayor habilidad y dominio neuromotor. Es entonces que cerca de los 6 años o los 72 meses, el niño ya usa una pierna en función hábil que es compatible con su hemisferio dominante, al igual que con la mano. Recordando que los procesos de lateralización del cerebro son muy importantes, ya que las funciones van tomando un lugar en el hemisferio izquierdo o derecho, dependiendo donde sea la función de la que estemos hablando. Por ejemplo, el lenguaje en sujetos normales, por poner un adjetivo, se suele identificar en el lóbulo izquierdo, cerca de la corteza temporal. Y este proceso de lateralización, recuerden que lleva etapas, son 3 etapas según Leboulch, entre ellas que tienen que ver con la parte sensorial, luego va adquiriendo un poquito más de elementos de indiferenciación, hasta que va llegando a la tercera etapa, donde ya a los 6 años ya podemos hablar que un niño ya tiene establecida su preferencia manual de manera formal. Y esto es un indicador importantísimo porque nos dice que, repito, el cerebro ya está lateralizado y entonces ya podemos hacer mayores hipótesis o asociaciones de qué lado, qué hemisferio del cerebro pudiera estar comprometido o no, así como identificar una posible asimetría cerebral. De manera más puntual, pues es muy importante destacar pues los componentes más cognitivos de la cuestión neuromotora, inclusive no precisamente de la cuestión psicomotora. Eso ya lo va a tocar ver cerca de la tercera y cuarta semana.
Pero dice que cuanto más automática sea la manera en la que se producen las actividades motrices intencionales o coordinadas, mayores posibilidades existirán para el desarrollo del conocimiento. Recordando que Piaget ya hablaba en su teoría del desarrollo cognitivo que la primera etapa específicamente, la etapa sensoriomotora, es un periodo de conocimiento del niño, de desarrollo de habilidades que se extiende hasta cerca de los 2 primeros años de vida. Se divide en 6 subestadios, que son las reacciones circulares primarias, secundarias, integración de movimientos reflejos, ese es el primer subestadio, en el cual identificamos que los reflejos son la parte inicial del desarrollo motor. Muchos de estos reflejos se integran a nivel de médula, los osteotendinosos o de estiramiento, y los reflejos primitivos que se integran a nivel de tallo cerebral. Todas estas conductas reflejas, automáticas y no intencionadas, tienen el potencial de convertirse en movimientos controlados e intencionales. Por ejemplo, lo es el reflejo de apnea, donde un niño recién nacido, al estar en contacto con el agua en vías respiratorias, estas se cierran, se bloquean y el sujeto es capaz de poder mantener la respiración o contener la respiración algunos segundos. Este reflejo, si no se trabaja, se pierde. Y es por eso que muchos de nosotros, para poder entrar al agua, necesitamos taparnos mecánicamente la nariz para poder bloquear nuestras vías respiratorias. Pero ese es un claro ejemplo de cómo una actividad motriz no intencionada se puede convertir en algo intencionado. Y a raíz de que esto se va haciendo más complejo, el desarrollo del potencial cognitivo es tremendo, porque entonces el sujeto puede ser su cuerpo para ir a una biblioteca, para ir a la escuela, para leer un libro, para tomar un curso, para escribir, para moverse, y es entonces donde el conocimiento tiene un papel fundamental, ya que sobrepasa al movimiento. Pero en un principio de la génesis del ser humano, el cuerpo, el movimiento, son los primeros vestigios que se van a presentar de la psique. Y es entonces que en un principio pues el aprendizaje y la actividad motriz aparecen solo en términos de un logro potencial, que era lo que les platicaba hace ratito. Aunque se puede decir que nuestras primeras experiencias de aprendizaje se dan en el dominio de la coordinación motriz, por esto lo importante de revisar los patrones básicos de movimiento y las habilidades físicas del sujeto, el comienzo de esta vida de la actividad motriz se anticipa a la acción mental. Después ambos coinciden y finalmente la acción motriz es subordinada a la acción mental. Y nosotros podemos decir que nuestro cuerpo se convierte en una herramienta que en el caso de los Homo sapiens pues nos ha dado muchas ventajas, sumado a otros aspectos como el lenguaje y demás, para poder hacer muchísimas cosas. De manera puntual pues hablamos acerca del movimiento y sus funciones. A mí me gusta mucho el autor Rigal, que en el 2006 define el movimiento como un cambio de posición o de lugar efectuado por un cuerpo o por alguna de sus partes, desplazamiento de sus piezas óseas a continuación de una articulación o por contracción muscular. Es entonces que nosotros podemos identificar que el movimiento, pues básicamente tenemos muchísimos tipos de movimientos, que entre más pequeños suelen ser más flexibles, tenemos mayor movilidad articular, mayor flexibilidad si es que no se ha trabajado, y podemos encontrar niños pequeños, bebés que pueden hacer muchísimas cosas con su cuerpo que nosotros por desgracia ya no podemos hacerla. Los movimientos tienen varias características, una de ellas son las cinéticas y las otras cinemáticas. Pues podemos hablar acerca de la fuerza, la velocidad, la aceleración, la dirección y la amplitud de estos movimientos, que yo les pediría que traten de ir observando. Si ustedes tienen chance de convivir con alguien ahí cercano, empiecen a observar cómo son sus movimientos. Después quizás tengan la oportunidad de en otro contexto observar a alguien más o a niños, personas de diferentes edades, y empiecen a observar, dependiendo de la edad, qué características cinéticas o de fuerza tiene una persona, qué características cinemáticas tiene esa persona, y comparen un niño pequeño, un bebé, un adulto mayor, y vean cómo es su movimiento. Traten de observarlo. Finalmente me gustaría comentarles que el movimiento es energía, es aprendizaje, es vida. Hay movimientos que ayudan inclusive a aprender. Hablamos de brain gym o gimnasia cerebral, aunque algunos autores y colegas comentan que pues no tiene mucho sustento científico.
También existe otra propuesta que se llama terapia de movimientos rítmicos, terapia de integración refleja. Hay muchas propuestas de terapia neurofuncional y que nos permite favorecer estados de reorganización neurofuncional que ayudan al cerebro a aprender, a reaprender muchísimos aspectos, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa aquí. Si tienen la oportunidad, hagan ese breve ejercicio de observar a una persona, a dos personas y hacer comparación. Y más adelante vamos a profundizar en algunos otros temas.